Volver a la raíz, cuando el corazón se divide y el reino llama al orden. Hay momentos en la vida en los que seguimos caminando, cumpliendo responsabilidades, tomando decisiones y avanzando, pero por dentro algo comienza a desordenarse. No porque hayamos dejado de creer en Dios, sino porque poco a poco empezamos a repartir la confianza. Seguimos diciendo que confiamos en Él, pero al mismo tiempo buscamos asegurar el resultado por nuestros propios medios, controlar lo que nos da miedo o adelantarnos a lo que no entendemos. Hoy quiero detenerme en 4 pasajes de la Biblia, Osea 12 del 1 al 2, Reyes 1, Mateo 12.25 y el Salmo 110. Que aunque fueron escritos en tiempos muy distintos y para personas diferentes, si los unimos nos habla de un mismo proceso espiritual y siguen un mismo hilo conductual muy claro. Un corazón que se divide, decisiones que se desordenan, una verdad espiritual que se revela y un Dios que aún así sigue reinando y llamando amorosamente a volver al centro. El profeta Osea habla de un pueblo que no había abandonado a Dios de manera abierta, pero que había comenzado a confiar más en alianzas humanas que en Él. Por eso usa una imagen tan fuerte cuando dice que se alimentaban del viento, como alguien que come pero nunca se sacia, porque el viento no nutre, no sostiene y no da vida. Israel seguía activo, ocupado y en movimiento, pero espiritualmente estaba vacío, porque había puesto su seguridad en acuerdos políticos y estrategias humanas en lugar de depender de Dios. Esa es una de las formas más sutiles de la división del corazón, cuando Dios sigue presente en el discurso, pero ya no es la fuente principal de nuestras decisiones. Y cuando esa división interior no se atiende, inevitablemente comienza a manifestarse en acciones concretas. Eso es lo que vemos en la historia del rey Ocosías, un gobernante que tras sufrir un grave accidente y encontrarse en un momento de extrema vulnerabilidad, tuvo la oportunidad de buscar a Dios, pero eligió consultar a un Dios extranjero, como si el Dios que conocía no fuera suficiente para su situación. La Biblia nos presenta esto no solo como un error religioso, sino como una señal profunda de una autoridad que está desconectada de su fuente. Porque cuando alguien deja de depender de Dios, su autoridad se vacía por dentro, aunque externamente conserve su posición y su título. En otras palabras, el problema no era solo a quién consultaba Ocosías, sino qué lugar ocupaba Dios en su vida cuando más lo necesitaba. Frente a este patrón humano que se repite una y otra vez en la Biblia, Jesús toma estas realidades y las convierte en un principio espiritual universal, cuando afirma que ningún reino, ninguna familia y ninguna casa puede permanecer en pie si está dividida. Jesús no hablaba solo de conflictos visibles o disputas externas que pudieran existir, hablaba del interior del ser humano, de lo que ocurre cuando intentamos vivir bajo 2 direcciones al mismo tiempo, cuando queremos confiar en Dios y al mismo tiempo depender del control, del miedo o de soluciones rápidas. La división puede ser muy silenciosa, incluso imperceptible, pero siempre desgasta, debilita y termina afectando todo lo que tocamos. Sin embargo, el mensaje no termina en una advertencia, porque el Salmo 110 nos recuerda algo profundamente esperanzador. Dios sigue reinando aun cuando el ser humano se desordena, aun cuando hay oposición, confusión o resistencia. Su trono no depende de nuestra estabilidad emocional ni de nuestra coherencia espiritual. Él gobierna incluso en medio del caos, esperando que el corazón vuelva a alinearse con su autoridad.
¿Cómo aplicamos estas enseñanzas a nuestras vidas? Cuando la palabra nos invita a volver a la raíz, Dios no está hablando de regresar a un recuerdo bonito, a una etapa pasada de fe o a una emoción intensa, sino de volver al origen de nuestra vida espiritual, a Él mismo. La raíz es la dependencia profunda y diaria de Dios, la obediencia que nace de la confianza, el lugar donde dejamos de apoyarnos primero en alianzas humanas, en la autosuficiencia o en el control. Volvemos a sostenernos en su verdad, en su carácter y en su dirección. Volver a la raíz es permitir que Dios vuelva a ser la fuente desde la cual pensamos, tomamos decisiones, amamos y guiamos todo lo que nos ha sido confiado. Y aquí está la palabra que nos confronta el día de hoy con mucha ternura, porque cuántas veces cuando enfrentamos algún problema, lo primero que hacemos es correr a buscar soluciones humanas, consejos, apoyos en persona, y eso no está mal. Dios también usa a otros para acompañarnos, aconsejarnos y sostenernos. Pero el punto no es que debemos o no debemos buscar ayuda, sino el orden que tiene el corazón. ¿En qué momento dejamos de hablar con Dios? ¿En qué punto buscamos primero todas las voces y recién al final buscamos su guía? ¿Cuántas veces Dios pasa de ser la fuente a ser el último recurso? Volver a la raíz es restaurar ese orden, es volver a poner a Dios en primer lugar, no porque no tengamos a quien acudir, sino porque reconocemos que sin Él, sin su dirección, todo lo demás pierde sentido. Hoy el Espíritu nos invita a detenernos y a preguntarnos con honestidad, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿A quién acudimos primero cuando estamos vulnerables? Y si hay áreas de nuestra vida donde el corazón esté dividido. Oramos. Señor, hoy volvemos al centro reconociendo que muchas veces hemos intentado sostener con nuestra fuerza lo que solo tu reino puede sostener. Ordena nuestro interior, nuestras decisiones y todo lo que nos has confiado. Reina en nuestras luchas internas y enséñanos a vivir alineados contigo, porque cuando el fruto se desconecta de la raíz, este se debilita, pero cuando el corazón vuelve a ti, todo encuentra su lugar. Que este mensaje no se quede solo en palabras, sino que se traduzca en decisiones diarias. Elegir confiar antes que controlar, buscar a Dios antes que soluciones rápidas y volver a la raíz cada vez que el corazón quiera dividirse. Porque la división desgasta, pero la alineación restaura. Y cuando Dios vuelve a ocupar el centro, todo lo demás encuentra orden, paz y propósito. Que tengas un hermoso y bendecido día.